Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quieras que te encuentres. Mi nombre es Osvaldo Rodríguez y en conjunto con mi compañero Eduardo Centeno, hoy te hablaremos de los procesos de fabricación y control de calidad de los semicueros o las pieles sintéticas, ¿ok? Los contenidos que vamos a tratar el día de hoy son la introducción de pieles sintéticas, los tipos de pieles sintéticas y sus características, los diferentes procesos de fabricación de dichas pieles, las diferencias entre pieles sintéticas y las pieles naturales, así como los estudios de control de calidad para estas pieles y el reciclaje de las mismas. ¿Ok? Antes de iniciar con este tema, debemos hacer una recapitulación de por qué las pieles son importantes en la historia del humano. ¿Ok? El cuero y las pieles en general han sido materiales ampliamente utilizados por el humano y fundamentales para la evolución del mismo. ¿Ok? Recordemos que estos han sido los primeros artículos textiles que nos han vestido y nos han protegido contra los cambios de temperatura, depredadores o el peligro del ambiente, ¿ok? Bien sea ramas, eh, lluvia, nevada, entre otras cosas. ¿Ok? Estas se caracterizan por ser materiales de alta resistencia, excelente flexibilidad y gran durabilidad. Sin embargo, en el día de hoy, en el mundo del hombre moderno, las pieles genuinas o naturales, como se llaman, son sumamente costosas debido a los procesos de fabricación que estas implican, ¿ok? Para poder utilizarlas, debemos pasarlas por un proceso de secado, curado y tallado, sin tener en cuenta que estas representan un alto impacto o tienen un alto impacto ecológico, puesto que deben ser extraídas de seres vivos para poder ser procesadas, ¿ok? Es por esto que con el objetivo de reducir los precios y reducir el impacto ecológico que existe producto de las pieles naturales, que se dio origen a nuevos productos de origen sintético como los semicueros de poliuretano y semicueros de policloruro de vinilo. ¿Ok? Las ventajas de estas pieles sintéticas frente a las pieles de origen natural es que el semicuero es un material ligero y de muy alta elasticidad, que presenta una muy alta capacidad de recuperación a la deformación en comparación a su homólogo del cuero natural. ¿Ok? Los semicueros, asimismo, ofrecen una gran variedad de acabados como la piel de serpiente, cocodrilo y las venas bovinas. La piel sintética con acabado en PVC presenta una alta impermeabilidad en comparación a lo que vendría a ser el cuero natural, por lo cual lo hace ideal para las aplicaciones en ambientes exteriores, además de que no tienes la necesidad de estarlo mezclando cada rato, como en el caso del cuero natural. Asimismo, las pieles sintéticas son materiales altamente versátiles, capaces de adaptarse a todo tipo de geometría sin importar la forma o el tamaño de la pieza que se desee fabricar. Podemos fabricar desde cojines hasta zapatillas deportivas. Los semicueros, asimismo, son materiales mucho más económicos que las pieles naturales, pues sus procesos de fabricación son mucho menos complejos en el caso de producción en masa, y las materias primas son mucho más accesibles, producto de la evolución del mercado petroquímico. ¿Ok? Algunas de las aplicaciones que tenemos de los semicueros o, por así decirlo, pieles sintéticas, son el mundo de los zapatos, todo lo que son zapatos deportivos, mocasines, botas, se generan a partir de los semicueros, el mundo de los accesorios como bolsos, maletines, las carteras de las damas, las carteras de bolsillo de los hombres, todo lo que es el mundo de mueblería y recubrimientos con la misma, ¿ok? También todo lo que es el mundo de la moda, las chaquetas, las faldas, los pantalones, e incluso hay bandanas de cuero, entre otras. También todo lo que es el mundo de interiores, ¿ok? Decoración de interiores de automóviles, los pomos, los volantes, los asientos de carro, e incluso algunos artículos de la contrapuerta del carro están recubiertos con eh, semicueros o pieles sintéticas, ¿ok? Asimismo, como los artículos o accesorios de vestimenta, como las correas, también son artículos fabricados a partir de semicueros, ¿ok? Ahora, entrando un poco más en materia, hablemos de lo que son los tipos de pieles sintéticas y las características que estas presentan, ¿ok? Básicamente existen dos tipos de pieles sintéticas. Tenemos las pieles de vinilo y las pieles de poliuretano, ¿ok? Hablando de estas últimas, inicialmente tenemos que un cuero de poliuretano
Es un cuero artificial hecho de un polímero termoplástico que se utiliza para fabricar muebles o zapatos. Normalmente este tipo de cuero se denomina el cuero vegano, puesto que suele ser un cuero fabricado en materiales 100% artificiales, ¿ok? La forma más común de crear el cuero de poliuretano es a partir de un recubrimiento sobre una tela no tejida, que es generalmente de poliéster. Sin embargo, existen algunas variaciones en las cuales el poliuretano se combina con el cuero genuino en forma de cuero bifundido o en forma de cuero bicast, ¿ok? En este caso lo que se hace es que se toma una parte del cuero real bovino, que normalmente sobra en la fabricación del cuero genuino, y se le aplica un recubrimiento o revestimiento de poliuretano en la parte superior para darle el acabado, ¿ok? Normalmente esto también se vende como si fuese cuero de segunda o cuero semisintético, por así decirlo, para aumentar el precio. Pero realmente básicamente es una combinación de poliuretano con el cuero genuino. Acá en la imagen pueden ver las diferencias entre un cuero real y un cuero de poliuretano. Fíjense que el cuero real tiene un tono más envejecido, por así decirlo, ¿ok? Bien, hablemos ahora un poco de lo que es el cuero de PVC. Este es un tipo original de cuero sintético multidisciplinario aplicado en la tapicería de vehículos, muebles, zapatos y ropa en general. ¿Ok? Es uno de los más aplicados y más comunes, además que es mucho más económico que el otro. ¿Ok? En lugar de poliuretano, en este caso la tela de cuero se genera a partir de PVC en suspensión. ¿Ok? Normalmente se genera a partir de lo que denominamos plastizoles, ¿ok? En este caso se colocan grupos estabilizadores en la suspensión para proteger, plastificantes y lubricantes para otorgar cierta suavidad y flexibilidad característica al cuero, en conjunto con un material base o sustrato de tela no tejida, que puede ser de poliéster, algodón o nylon, ¿ok? El resultado final, ¿cuál es? Básicamente una tela plástica duradera, impermeable y fácil de mantener con excelentes propiedades, ¿ok? Acá en las imágenes pueden ver lo que les estoy hablando de lo que es la tela no tejida. Es esta especie de tela con huequitos que está por la parte posterior de estas pieles, ¿ok? En este caso lo que podemos ver es una piel personalizada con acabado de fibra de carbono, que no es fibra de carbono obviamente, que es de PVC, ¿ok? Y esta es su tela no tejida. Un ejemplo de tela no tejida que pueden observar es la tela de sus tapabocas, ¿ok? Por si no ubican todavía lo que es la tela no tejida. Muy bien, ahora hablemos un poco de las diferencias entre las pieles de PVC y poliuretano. ¿Por qué las de PVC son más comunes que las de poliuretano? Porque nunca habíamos escuchado de las de poliuretano o porque me conviene más una que la otra, ¿ok? El cuero de poliuretano tiene mejores propiedades físicas que el cuero de PVC, puesto que presenta una muy buena resistencia a la fricción, suavidad, alta resistencia a la radiación y permeabilidad al aire. Es decir, las prendas fabricadas a partir de cuero de poliuretano son más transpirables que las prendas generadas a partir de cuero de PVC. Recordemos que el cuero de PVC es impermeable, ¿ok? Asimismo, los patrones de piel en el cuero de poliuretano se generan a partir de una lámina o papel molde mediante la aplicación de presión sobre la pasta caliente de poliuretano, otorgando la apariencia deseada. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero básicamente es un papel molde donde nosotros colocamos la resina de poliuretano. ¿Ok? Eh, Mientras que en el caso de lo que vendría a ser el PVC, la apariencia se logra a partir de una serie de rodillos de acero tallados y por papel molde, ¿ok? En el caso de las principales diferencias, son estas dos últimas. El precio del cuero de poliuretano es más del doble que el cuero de PVC. En general, lo que sucede es que el papel de molde requerido para la fabricación del cuero de poliuretano no puede ser reutilizado más de 4 o 5 veces. Mientras que en el caso de el cuero de PVC, la bobina puede reutilizarse hasta un máximo de 10 ciclos, lo cual no es muy recomendable, pero se puede extender la vida útil de la bobina hasta 10 ciclos. ¿Ok? Normalmente los volúmenes de producción, como última diferencia, en el caso de poliuretano, debido a los costos
papel molde suelen ser volúmenes de producción mucho más bajos que en las pieles de PVC. ¿Ok? Muy bien, tras haber establecido algunas diferencias entre los semicueros de PVC y poliuretano, ahora entremos un poco más a profundidad y hablemos de los diversos procesos de fabricación para el caso de estos productos. ¿Ok? En general, cosas que debemos saber antes de ingresar con lo que son los procesos de fabricación, es que el cuero sintético se fabrica típicamente a partir de la impregnación de textiles no tejidos con resinas de poliuretano o plastizoles de cloruro de vinilo. ¿Ok? Eh, con el objetivo principal de generar un producto de piel sintética que contenga propiedades mecánicas y sensación al tacto lo más similar posible a el cuero natural, ¿ok? Los mejores productores de pieles sintéticas son los que logran las propiedades más parecidas posibles a estos productos, ¿ok? Los procesos de fabricación se han clasificado en dos grupos, básicamente. De acuerdo a la resina utilizada, tenemos los procesos de fabricación para pieles de PVC y las pieles de poliuretano. Asimismo, estas se subdividen en dos grupos. En el caso de las pieles de PVC, es a partir de un calandrado o a través de un proceso de papel de molde. Y en el caso de las pieles de poliuretano, es a través de un proceso de un método húmedo, ¿verdad? O un proceso seco o de método seco. Básicamente, para hacer una aclaratoria aquí en el caso de las pieles de poliuretano, ambas se fabrican a partir de papel molde, como lo vamos a ver más adelante, pero la principal diferencia es que una se lleva a cabo un enfriamiento en una cuba de agua y otra se lleva un enfriamiento a cabo en el aire libre, ¿ok? Entrando más a profundidad con lo que vendría a ser el proceso de fabricación de las pieles de PVC o de policloruro de vinilo, hay que destacar que el paso número uno antes de la producción de estas pieles es la formulación de la materia prima. ¿Okay? Básicamente lo que hacemos aquí es que fabricamos una suspensión de PVC con plastificantes y una serie de aditivos denominada plastizoles. ¿Okay? Cuyas composiciones nominales normalmente usadas según la literatura son entre 55 a 60% de PVC con un 40 a 45% de plastificante y entre un 1 a 5% de aditivos. Es importante destacar que este paquete de aditivos que se te colocan normalmente son una serie de estabilizantes térmicos y antioxidantes para prevenir que el material se degrade fácilmente cuando ya esté producido o cuando esté en procesos de fabricación, ¿verdad? Y también se agregan aditivos como agentes espumantes dependiendo del tipo de piel que queramos hacer. No sé si han visto estas pieles que son acolchaditas o un poquito suaves. Estas suelen ser pieles que presentan en su composición algún grado de agentes espumantes para su proceso productivo, ¿ok? Entrando un poco más en detalle, el tipo de resina de PVC utilizada para los procesos de fabricación de semicuero suelen ser resinas obtenidas por procesos de emulsión y dispersión que contengan valores K entre 65 a 71, ¿ok? Los plastificantes más usados respectivamente son disoetiltereftalato, siendo el número 1, el número 2, el butilbenciltereftalato y el dioctiltereftalato. El primero, el diisoptiltereftalato, nos otorga una alta solvatación inicial y una baja viscosidad, lo cual nos ayuda a controlar de manera más eficiente los espesores de material colocado sobre la tela no tejida, mientras que el butilbencilterestalato nos permite obtener una fusión rápida y una gran flexibilidad a bajas temperaturas, lo cual es muy útil para hacer más cortos los ciclos de proceso con una reducción mínima de propiedades en el producto final. Y por último, el diotilterestalato, este es utilizado en casos muy particulares, como lo vamos a ver más adelante en el proceso de fabricación de semicueros a partir de papel molde. Este tiene la característica que nos otorga un plastisol de bajas viscosidades, excelente gelificación y de alta fusión. ¿Okay? Partiendo ahora por el proceso de calandrado, tenemos que este se divide en 6 pasos. ¿Ok? En primer lugar, lo que se realiza es la formulación adecuada de la materia prima con el pigmento. ¿Ok? Normalmente agregamos el pigmento antes de iniciar el proceso de calandrado.
asegurando que no haya variaciones de viscosidad considerables en la formulación, ¿ok? Posteriormente, aplicamos el plastizor sobre la tela no tejida, ¿verdad? De forma uniforme hasta lograr una distribución sin grumos ni acumulados de resina en la superficie de la tela. Normalmente este proceso se lleva a cabo a partir de un rodillo, ¿verdad? Con una racla, ¿ok? Hasta este punto el material se considera semi-acabado y presenta dos capas, una capa de PVC en la superficie y otra capa en el sustrato denominado tela, ¿ok? Posteriormente, el material base o el material sustrato compuesto de ambas capas se lleva al horno de espumado, que en este caso es una línea larga de producción calentada por una serie de resistencias, las cuales se encargan de realizar el proceso de curado de la piel sintética. En este caso, en el interior de este horno es que ocurre todo el proceso de gelificación y fusión final del plastisol, ¿ok? En este caso se caracteriza por presentar un aumento de espesor en el caso de productos espumados, ¿ok? Normalmente hay un aumento de espesor aproximadamente del doble del inicial, ¿ok? Después de la formación de la espuma, ¿verdad? El recubrimiento sale del horno y es grabado mediante la serie de rodillos de acero tallado que estos contienen en su superficie el negativo de lo que vendría a ser la textura de la piel deseada, ¿ok? Normalmente estos actúan como un molde que transfiere la forma al recubrimiento de PVC. Finalmente, después de acá, pasamos a un tratamiento superficial donde se le da el brillo final y los últimos ajustes de color a el semicuero. Y en caso de ser necesario o de que se desee, se realizan las respectivas impresiones o dibujos sobre la superficie del semicuero. ¿Okay? Por último, se embobina la lámina compuesta y se envía a un almacén para posteriormente someterla a los procesos de control de calidad. Acá tenemos un esbozo o un diagrama de cómo ocurre el proceso. Por aquí sube la lámina o la película de tela no tejida. En este punto se alimenta con la pasta de PVC y mediante el uso de una cuchilla o racla se delimita el espesor del recubrimiento aplicado. Luego, mediante los rodillos de calandra que pueden estar o no precalentados, se lleva al horno de espumado o en algunos casos también se denomina desecador, en donde acá ocurren los procesos de curado de la resina, como bien sabemos, la gelificación y la fusión final. Posteriormente, con la resina caliente, pasamos a los cilindros enfriadores, que en muchos casos, antes de esto, se encuentra el denominado rodillo eh, entallado, ¿ok? Que le da el acabado de cuero a la pieza. Acá les dejo un videito y algunas imágenes de cómo se ve en planta para que vean la magnitud del proceso, ¿ok? Si pueden ver, acá vamos a aumentar un poco la velocidad por cuestiones de tiempo. Si pueden ver, acá está el embobinado y el proceso de calandrado. Acá se aplica la resina de plastisol y aquí entramos a lo que vendría a ser el horno. Fíjense en la longitud, cada una de las secciones del horno está calentada a una temperatura diferente para promover las diferentes fases del proceso de curado, ¿ok? Posteriormente acá, como pueden ver, sale la lámina caliente y pasa por estos rodillos de metal de acá. Esos rodillos son los que le dan la forma y finalmente se enfría con estas calandras y se embobina. ¿Okay? Muy bien, ahora pasemos a lo que vendría a ser el proceso de fabricación de piel sintética a partir del uso de papel de liberación o papel molde. ¿Okay? El papel de liberación o papel molde es un tipo de papel texturizado que, valga la redundancia, contiene la textura que se desea replicar. ¿Okay? Este actúa como un molde con respecto a la resina de PVC o de poliuretano. Se encarga de transferir la textura a la resina, ¿ok? A partir de una serie de rodillos que presionan, o bueno, se puede decir que ejercen cierta presión entre la resina y el papel, ¿ok? Normalmente se denomina papel de liberación o release paper, como dice en su nombre en inglés, o papel molde, es puesto que tras ser usado, el mismo libera a cierta temperatura
el cuero sintético sin sufrir ningún daño en su superficie, lo cual le permite ser reutilizado para nuevos ciclos de fabricación. Okay, acá como pueden ver, normalmente se parece a lo, no sé si alguno de ustedes ha despegado barajitas, que la cobertura de la barajita por el lado de adentro era lisa, en este caso imagínense una barajita corrugada, y la parte donde debería estar la pega de la barajita es la superficie de nuestra piel. Acá pueden ver cómo es el relieve que presenta este papel, pues. Okay. También se utiliza para la producción de planchones de piso, de vinil y todas estas cosas, ¿okay? Pero bueno, eso es otro tema que ahorita no nos interesa. Entrando un poco más a profundidad, en este caso, el primer paso es ajustar el rollo de papel mediante una serie de rodillos, asegurando que haya suficiente tensión en el mismo para garantizar una adhesión de la resina sin deformaciones en el papel. Cuando hay deformaciones en el papel, vamos a ver la formación de una catenaria, que es como una barriguita que baja de esta forma hacia abajo, y en este caso vamos a obtener problemas, puesto que no vamos a garantizar que se obtenga un cuero sin arrugas o sin diferencias de espesor, ¿ok? Cabe destacar que en este caso cada uno de los rodillos que impulsa este papel está precalentado a una temperatura especificada para promover los procesos de gelificación y fusión. Tras esto, procedemos a realizar un plastisol asegurando que el mismo presente una alta fluidez. Para ello utilizamos el último plastificante que les mencioné y cubrimos la superficie del papel de forma uniforme, ¿ok? En el caso de que el producto necesite cierta esponjosidad, se agregarán agentes espumantes a la composición del plastisol, si no, no se agrega, ¿ok? Posteriormente, con las capas de PVC ya formadas, se procede a agregar un adhesivo sobre la cara libre de la capa, ¿ok? Con el adhesivo colocado se procede a integrar lo que es la capa de tela no tejida, generando así el cuero de semicuero de PVC al final de la producción ya listo, ¿ok? Finalmente, el último paso es simplemente el proceso de separación natural que ocurre entre el semicuero ya terminado y el papel molde, ¿ok? En este caso, este papel molde se separa y se vuelve a reembobinar para ser reutilizado nuevamente en otro proceso, ¿ok? Acá pueden ver un diagramita básico de cómo es el procedimiento. ¿Ok? En este caso tenemos el papel molde o papel cast, donde se coloca la resina. Posteriormente que se coloca la resina y está ya curado un poco, se agrega lo que vendría a ser el adhesivo y se pone por último lo que es en este caso lo llaman backing o la tela no tejida. ¿Ok? El último paso es la liberación del producto y el resultado es de nuevo obtenemos nuestro papel molde o papel cast y un producto de piel sintética, ¿ok? Acá les traigo un videito para que vean más o menos cómo ocurre el proceso. Fíjense que en las empresas verifican el estado del rollo de papel cast, ¿ok? Para asegurar que haya una adecuada transmisión de las vetas. Aplican la resina se adapta al papel cast, una vez adaptada, lanzan el rollo o colocan el rollo de tela no tejido. Estos son algunos de los resultados, ¿ok? Muy bien, continuando con los procesos de fabricación, ahora vamos con los procesos de fabricación de poliuretano, los cuales se llevan a cabo por mediante dos métodos, el método húmedo y el método seco, ¿ok? El método húmedo inicialmente es un método que se compone de 6 pasos, ¿ok? El primer paso es la humectación de la tela sustrato o la tela no tejida con agua. Esto se hace para facilitar las posteriores acciones y labores de lavado para la remoción de catalizadores y solventes presentes en la resina aplicada, los cuales son tóxicos para el ser humano, ¿ok? Tras la humectación se aplica una capa de resina de poliuretano con bajo contenido de DMF, el cual es un catalizador, de manera uniforme sobre la superficie del sustrato o la tela, ¿ok? Posterior a ello, se aplica una segunda resina de poliuretano con un alto contenido de DMF o en algunos casos en que en el paso anterior se haya aplicado una capa de solamente poliuretano en estado líquido sin ningún catalizador, se aplica acá un rociado de DMF. Esta no se recomienda mucho porque no garantiza uniformidad de espesores, sin embargo también se hace, ¿ok? El DMF es NN-dimetilformamida, ¿ok? El cual es un catalizador que se encarga de promover la polimerización de poliuretano, convirtiendo la resina de un estado líquido a un estado sólido, ¿ok?
Debido a la toxicidad del DMF, el mismo debe ser lavado en una cuba con agua, ¿ok? En este caso, la lámina que ya hemos formado, que tiene el sustrato no tejido más la capa de poliuretano, es llevada a esta cuba, se lava y a esto se le denomina capa base, a este conjunto, ¿ok? Tras ello es que procedemos a fabricar la capa superficial. En este caso, la capa superficial es la que va a presentar la textura del cuero. Para ello, utilizamos lo que vendría a ser un papel molde y sobre el mismo aplicamos una resina de poliuretano previamente activada. Y hasta el punto donde ésta se encuentre pegajosa, la dejamos sobre la superficie del papel molde. Cuando ya ésta se encuentra lo suficientemente pegajosa, es que procedemos a pegarla en conjunto con nuestra capa base. Una vez obtenido todo este sándwich que ya tiene forma de nuestro cuero, procedemos a llevar otra vez esta lámina a otra cuba de curado, donde se eliminan todos los restos, valga la redundancia, que han quedado en el proceso de DMF, y posteriormente lo que se procede es a enfriar la lámina de semicuero hasta un punto donde está a temperatura adecuada para separarla del papel molde o papel de liberación, ¿ok? Muy bien, acá les presento un breve esquemita de lo que es el proceso de fabricación de las pieles por el método húmedo, ¿verdad? Acá les presento la esquemita, la colocación de la resina, las cubas y cómo se obtiene el producto final. Acá tienen un breve video eh, de cómo funciona el asunto. Pues acá está el sistema de calambrado que recibe el recubrimiento de poliuretano activado, ¿ok? Ahí lo que se está transportando es la tela no tejida, esa calandra. Aquí pueden ver lo que denominamos primera capa, una capa húmeda, como pueden ver, que se va cargando, eh, avanza a lo largo de toda el sistema de producción, ¿ok? Y posteriormente esta baja por la parte inferior de acá hay una cuba con agua donde se controlan las temperaturas y se hace la polimerización, ¿ok? Acá pueden ver cómo están los sistemas de resina constantemente en un bombeo en la planta para la producción de pieles de poliuretano por método húmedo. Muy bien, continuando con el segundo método, que es el método de fabricación de pieles de poliuretano por método seco. En este caso no se utiliza disolvente de DMF, el cual también actúa como catalizador, puesto que es un proceso llevado a temperaturas de aire libre. En este caso hay una deposición constante de capas de poliuretano hasta encontrar el espesor deseado del semicuero, ¿ok? Inicialmente se aplica una capa de resina de poliuretano activa sobre la superficie y posteriormente se procede a secar la primera capa obtenida para así obtener la capa superficial o la capa texturizada del semicuero. ¿Okay? Tras consolidar esta capa, se agregan tantas capas activas de poliuretano como sean necesarias para incrementar el espesor del semicuero al valor deseado. ¿Okay? Tras generar la capa base, se agrega la última capa, ¿verdad? De lo que vendría a ser la tela no tejida. Y finalmente se libera el cuero o el semicuero del papel de liberación a la temperatura adecuada. ¿Okay? En comparación al otro proceso, si nos damos cuenta en este, el proceso de deposición es inverso. Es decir, primero creamos la capa superficie, agregamos las capas de unión en este sándwich y por último agregamos la capa sustrato que es la capa de tela no tejida. ¿Okay? Hay, a diferencia que en el método húmedo no se hace así. Muy bien, acá les traigo un breve esquemita de cómo se hace básicamente. Obtenemos una resina activada en una serie de cubas agitadas. Se aplica sobre el papel de molde y una vez esta ya ha curado parcialmente a temperaturas, alcanzando temperaturas de 100 grados Celsius por 20 minutos, se coloca la capa base, que suele ser la capa de poliuretano, y continuamente se coloca la capa de tela no tejida. Por último, lo que hace es que se seca y se obtiene la piel y esta se separa de lo que vendría a ser el papel molde, ¿ok? Bueno, hasta acá hemos llegado con los procesos de fabricación.